la segunda ley de Mendel, con estos cromosomas en donde están localizados los genes A y B. En la primera división meiótica, ¿se acuerdan que la segunda ley hablaba de segregación independiente? ¿Eso qué quería decir? Que durante la división A mayúscula podía migrar junto con el cromosoma que portaba la alelo B mayúscula, y a su vez en el otro polo estaríamos mirando a A minúscula que migró junto con B minúscula. Esta era una opción de segregación, pero también la otra posibilidad, ¿cuál era? Que A mayúscula migrara en lugar de con B mayúscula, migrara junto hacia el mismo polo que B minúscula, y a su vez, entonces, A minúscula migrara junto con B mayúscula. Esa era la otra opción. De estas dos opciones de segregación independiente, es decir, podía ocurrir o esto, surge los 4 tipos de gametas. ¿Cuáles son esos 4 tipos de gametas? Van a surgir en la segunda división meiótica cuando estas cromátides migren. Pero los 4 tipos de gametas, ¿cuáles eran? Las que llevan AB, que serían estas, las que llevan la alternativa A chica, B chica, que serían estas, las que llevan la alternativa A grande, B chiquita, que serían estas, y por último, las gametas portadoras de A chiquita, B grande. Todas en proporción 1/4, 1/4, 1/4 y 1/4. ¿Estamos bien? Pero ahora vamos a ver qué sucede, y vamos a ver qué sucede si yo tengo genes sobre un mismo cromosoma. ¿Está claro? La segregación independiente eran genes en cromosomas diferentes. Si yo tengo genes sobre un mismo cromosoma, supongamos el ejemplo de que aquí tuviera junto con A un gen C, C chiquita y C chiquita, esos genes que están sobre un mismo cromosoma, le vamos a llamar a partir de ahora genes ligados. Los genes ligados, entonces, están sobre un mismo cromosoma. Y si ocurre esta situación de genes ligados, vamos a ver que esta ley de Mendel de segregación independiente no se cumple, no se cumple. Y entonces ahora vamos a ver, justamente el tema de hoy es ligamiento y recombinación. Es decir, ¿qué pasa cuando 2 genes están sobre un mismo cromosoma? Miremos el gen A y el gen C. ¿Y qué ocurre si entre esos 2 genes hay recombinación? Aquí, ¿qué ocurre si hay ahí recombinación? Entonces, por ahora vamos a decir que cuando los genes están ligados, es decir, que están sus loci localizados sobre un mismo cromosoma, la ley de segregación independiente no se cumple, y entonces allí, vamos a poner acá, se pueden modificar, vamos a ver, al no cumplirse, vamos a poner así, al no cumplirse, se pueden modificar las proporciones genotípicas esperadas por Mendel. ¿Se acuerdan que hasta ahora lo que habíamos visto en extensión del análisis mendeliano era que siempre las leyes de Mendel se cumplían, que las que se modificaban eran las proporciones fenotípicas, pero genotípicamente se mantenían. Ahora, cuando los genes están ligados, también se van a modificar en muchos casos, salvo en uno que lo vamos a ver después, las proporciones genotípicas. Entonces, vamos a ver primero con un dibujo general qué es lo que pasaría si 2 genes están ligados durante la meiosis. Supongamos que acá tengo, este individuo es dihíbrido.
Vamos a ponerle C para que no se les confunda, veníamos diciendo que los genes ligados eran A y C. Vamos a poner el gen C. Están, dijimos, ligados. Y ligados quiere decir que están sobre un mismo cromosoma. Entonces, vamos a hacer el esquema cromosómico génico. Acá tenemos, a ver, lo vamos a hacer con rojo. Acá tenemos A grande, porque son cromátides hermanas, y acá A chica, y el gen C está ligado, C grande, y acá C chica, C chiquita. ¿Se acuerdan que dijimos que en la profase 1 ocurría recombinación, es decir, intercambio de segmentos de cromosomas homólogos? Esa recombinación entonces es entre homólogos, y le vamos a señalar como que hay un corte y un entrecruzamiento aquí. Luego de la recombinación, ¿cómo me van a quedar esos cromosomas? Entonces veamos. Esta cromátide yo la voy a pintar con amarillito. A ver, con rojo la vamos a pintar. Esta cromátide que tenemos acá no sufrió recombinación. Por lo tanto, la cromátide queda con los genes A y C grande. ¿Está bien? Ahora, esta cromátide se intercambió con esta. ¿Siguen ahí? Se cortó el cromosoma y cambió el pedacito con este. Por lo tanto, ahora, esta cromátide nueva, que ya no es hermana de esta, va a tener A chiquita y acá tenemos la otra letra, que es C grande. ¿Estamos bien? Bueno, ahora veamos qué pasa con el otro cromosoma. ¿Cómo quedó después de la recombinación? Volvamos a ver. Esta cromátide queda tal cual está. Es decir, acá va a estar A chiquita, que es esta, y C chiquita. Y ahora veamos cómo queda esta otra cromátide. Acá vamos a tener A grande y C chiquita. O sea, acá vamos a tener A grande. A ver, vamos a borrar este y este. Y vamos a marcar. Acá tenemos A grande y acá teníamos a C chiquita, ¿se acuerdan? Entonces aquí tenemos C chiquita. A ver, hay algo en el dibujo. Ah, ya veo. A ver, déjenme que vea que me hice el lío. Acá teníamos A, C. Lo voy a hacer con palitos, ¿sí? A, C. Y en el homólogo teníamos A, C, C. Acá hubo recombinación y entonces acá tenemos esta cromátide es A grande, C grande. Esta cromátide es A grande, A chiquita, C grande, que es esta. Esta cromátide es A grande, C chiquita, y esta cromátide es A chiquita, C chiquita. Entonces vamos a usar ahora la letra, los genes A y M. Ahí y lo vamos a hacer al esquema de los cromosomas con palitos, ¿sí? Entonces, si hacemos el esquema cromosómico génico de este individuo y los genes están ligados, acá vamos a tener A mayúscula, porque estas son cromátides hermanas, y en el homólogo A minúscula, A minúscula. Y ahora vamos a ver cómo se dispone M. Una posibilidad podría ser M mayúscula, y en el homólogo M minúscula, M minúscula. ¿Sí? Entonces estos dos genes dijimos que están ligados porque están ubicados en el mismo cromosoma. Y esto tiene consecuencias desde el punto de vista genético al momento de formar gametos. ¿Sí? Esas consecuencias se deben a que durante la profase 1 ocurre lo que llamamos recombinación. Y es lo que estamos indicando con una cruz aquí entre esos dos genes. Entonces ahora vamos a ver cuáles son, después de que ocurrió la recombinación, cómo me quedan las cromátides, que es lo que hicimos recién, estamos repitiendo con otras letras diferentes para que se distinga mejor. Entonces, vamos a seguir, dijimos, esta cromátide no sufrió recombinación, entonces queda tal cual, A mayúscula, M mayúscula, ¿sí? Esta cromátide
recombinó con esta. Entonces me queda A chiquita, M mayúscula. Ahora, esta cromátide no recombinó, me queda tal cual, es decir, me queda A, M, les voy a poner las mismas letras, los mismos colores, así no se hacen lío. Y ahora, esta cromátide de acá, después de sufrir recombinación, ¿cómo me quedó? Me quedó recombinada. Tenemos A mayúscula y aquí M minúscula. Entonces, vamos a sacar todo esto que hace ruido. Si vemos, la disposición de los genes ahora es diferente. Ya estas ya no son cromátides hermanas. Dejaron de serlo desde el momento en que hubo recombinación en esta zona. Bueno, a ver si entendieron ahí. ¿Le puedo hacer una consulta? Sí. Siempre el gen ligado vendría a ser, supóngase que tenemos A grande, siempre el M grande va a ir con el A grande, o puede haber ligamento cruzado. No. Esa es una disposición, es decir, yo podría tener otra disposición, es decir, que A estuviera con M minúscula y A chiquita con M mayúscula. Ya eso lo vamos a ver más adelante. Por ahora quiero que entiendan esto, que la recombinación genera nuevas combinaciones de genes en las cromátides y que eso va a tener una consecuencia importante en la formación de los gametos. Bueno, perfecto, gracias. Yo solamente para aclarar, a la persona que recién preguntó, el término ligamento cruzado no es correcto. Ya la profesora después le va a dar los términos, pero que no se queden con la idea, no existe ligamiento cruzado. ¿Sí? Bueno, yo diría que saquemos las gametas de este individuo y después hacemos una pausita. Bueno, entonces así nos quedó el genotipo, digamos, así nos quedaron los cromosomas después de la recombinación. ¿Qué va a pasar en la anafase 1? ¿Se acuerdan? Se separaban los cromosomas homólogos. Es decir, que ahora en la anafase 1 vamos a tener hacia un polo, va a migrar este cromosoma que tiene A y A chiquita, M mayúscula, M mayúscula, y hacia el otro polo va a migrar este cromosoma que tiene A mayúscula, A minúscula, M minúscula, M minúscula. Eso es en anafase 1. Estas células se van luego a separar. ¿Y qué va a ocurrir durante la anafase 2? ¿Qué pasaba? Se separaban las cromátides hermanas. Entonces, vamos a trabajar primero con esta célula que tengo yo acá. Se van a separar las cromátides hermanas y entonces se van a formar, a partir de esta célula que se formó aquí, dos gametas. Una que va a llevar a A mayúscula, M mayúscula, y la otra que va a llevar esta cromátide que migró con A minúscula, M mayúscula. ¿Van siguiendo? Bueno, ahora veamos qué pasa en la anafase 2 con esta otra célula. También van a migrar sus cromátides hermanas y se van a formar dos células. Una va a tener esta cromátide, A mayúscula, M minúscula, y la otra va a tener esta cromátide, A minúscula, M minúscula. Sacar los 4 tipos de gametas no fue problema, fuimos entendiendo. Ahora, ¿qué pasa con las proporciones en las que aparecen cada uno de esos distintos tipos de gametas? Entonces vamos a borrar todo esto y vamos a decir qué proporciones hubiera esperado Mendel si A y M hubieran estado en cromosomas diferentes. Bien, 1/4 de cada una, ¿sí? Pero ¿qué dijimos? Que A y M están en el mismo cromosoma. Por lo tanto, ya las leyes, la segunda ley de segregación no se cumple y ya no voy a esperar 1/4 de cada uno. ¿Qué proporción de cada uno de estos 4 tipos de gametas voy a obtener? Bueno, va a depender de la distancia entre los genes.
La distancia entre los genes, ¿cómo se mide? Bueno, así como yo puedo medir la distancia entre dos puntos como centímetros, como metros, como milímetros, también tengo una unidad de distancia entre dos genes, el gen A y el gen M. Están a una distancia determinada. Esa distancia se puede medir con centimorgan. cm significa centimorgan, o también se puede medir como unidades mapa. Entonces vamos a poner acá, cm es una unidad de medida que se llama centimorgan. Otra unidad de medida es que es unidad mapa, ¿sí? Así como yo les decía, yo puedo medir distancia entre dos puntos con centímetro, decímetro, milímetro. La distancia entre dos genes la puedo medir con estas unidades, centimorgan o unidad mapa. Y va a depender de esa distancia qué proporciones de las distintas gametas se forman, ¿sí? ¿Por qué va a depender? Bueno, porque una unidad mapa es igual a un centimorgan y eso es igual a un 1% de crossing over, de recombinantes. Ahora lo van a entender mejor. Entonces, hagamos un ejemplo. Supongamos que estos genes están ubicados a 12 unidades mapa. ¿Qué acabamos de decir? Lo vamos a poner con rojo. Acabamos de decir que una unidad mapa es igual a un 1% de crossing over. Y estos son los recombinantes. Entonces, si tengo 12 unidades mapa, voy a tener 12% de crossing over, ¿sí? 12% de recombinación. ¿Se acuerdan cuáles eran las combinación original? A ver, vamos a borrar esto. Vamos a borrar. ¿Se acuerdan que dijimos que estas gametas que tienen acá, surgieron de un parental o de un individuo que era A, M, y en el homólogo estaba A chiquita, M chiquita. Acá vamos a poner así no se confunden. Eran un individuo heterocigota, en donde A y M estaban ligados. Entonces, acabamos de decir que entre estos dos genes hay 12 unidades mapa. ¿Eso qué quiere decir? Que yo voy a encontrar un 12% de crossing over. Quiere decir, este 12%, voy a tener un 12% de gametos recombinantes. Y vamos a identificar en nuestros gametos cuáles son las formas originales y cuáles son las formas recombinantes. Fijémonos acá. La forma original de disposición de los genes, ¿cuáles eran? A mayúscula junto con M mayúscula. ¿Dónde la tengo? Acá, A mayúscula con M mayúscula. ¿Y la otra cuál es? A minúscula con M minúscula, que es esta de acá. A minúscula con M minúscula. Esas gametas que llevan la disposición original de los padres se van a llamar gametos parentales. Y ahora, estos gametos en donde se intercambió un segmento de cromosoma, tenemos A mayúscula, M minúscula, ¿sí? Acá hubo crossing over. Y este gameto que surgió de este mismo entrecruzamiento, que es A minúscula, M mayúscula, a esos gametos surgidos del crossing over se los va a llamar gametos recombinantes. Entonces, este 12%, que es la distancia que hay entre los genes A y M, dijimos que lo que me está indicando que en total, del total de gametos que forma este individuo, 12% van a ser gametos recombinantes. Quiere decir que voy a tener 6% de este tipo de gametos, 6% de este tipo de gametos, ¿y cuántos me quedan? El resto, ¿sí? El resto de los gametos, es decir, voy a tener 100 menos el 12%, ¿cuánto es?
88. Quiere decir que voy a tener 88% de gametos parentales, es decir, con la disposición original de los genes. La mitad va a ser de cada tipo. Voy a tener 44% de este y 44% de este. Bueno,